Entonces, como les decía, chicos, vamos a decir que esta masa M2 es más grande que M1 y pues obviamente el sistema se va a mover en este sentido. ¿Qué va a ocurrir acá? Que vamos a decir que en este segmento de cuerda vive la tensión T1, en este segmento vive la tensión T2 y como la polea ya tiene una masa y un radio, el cual ya no va a ser despreciable, entonces estas tensiones son diferentes. Ahora, para la masa M1, la masa M2 y la polea, pues yo hago mi diagrama de cuerpo libre, calculo la sumatoria de fuerzas para M1, para M2 y para la masa de la polea, ya calculo la sumatoria de torques con respecto al eje de giro. Que por cierto, ese eje de giro, por conveniencia, lo vamos a colocar aquí en el centro de la polea. Vamos a escoger para todos las componentes de este sistema, que serían M1, M2 y la polea, vamos a escoger un sistema de referencia de esta forma. Entonces, diagrama de cuerpo libre para la masa M1, hay una tensión que va hacia arriba que se llama T1 y obviamente está el peso M1G que va hacia abajo. Y de la misma manera, pues voy a hacer el de aquí el diagrama de cuerpo libre para M2. Entonces tengo aquí arriba T2 y el peso de la masa 2 hacia abajo. Entonces, para M1 calculo la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Esto me va a quedar, según mi sistema de referencia, T1 positivo, M1G negativo, y esto pues tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en Y para la masa M2, T2 acá sería T2 positivo menos M2G, y como yo supongo que M2 se mueve hacia abajo, miren que la aceleración, el vector aceleración para M2 apunta hacia las Y negativas porque está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, aquí tiene que ir menos la masa 2 por la aceleración. No coloco los subíndices porque nosotros ya sabemos de clases anteriores que en magnitud esas dos aceleraciones pues tienen que ser iguales. Ahora, para la polea hago sumatoria de torques y la sumatoria de torques los hago respecto del eje de giro, que coincide en nuestro caso con el eje Z. Cuando yo haga los torques, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente, que las distancias desde el eje de giro hasta cada una de las fuerzas, que son las tensiones, vale R, porque estoy asumiendo que esto es un disco, un solo disco, y resulta que el ángulo que hace R con las tensiones, con cada una de ellas, ese ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿por qué recalco esto del ángulo de 90 grados? Porque recuerden que cuando yo calculo la magnitud del torque, que sería la magnitud de R cruz F, donde de nuevo R es la posición desde el eje de giro hasta la fuerza, entonces eso sería la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces, claro, como entre R y las tensiones hay 90 grados, el seno de 90, 1. Entonces me va a quedar solamente este aporte que está acá. Y no voy a colocar los seno de 90 y los unos, pues ya sé que eso es un 1. Entonces, para la sumatoria de torques, voy a colocar las magnitudes y después coloco los signos. Entonces, para la tensión T1, ¿cuál es la distancia desde el eje de giro hasta T1? R. ¿Cuál es la fuerza? Pues T1. Y ya sabemos que hay 90 grados entre R y T1. Ahora, el torque debido a T2. ¿Cuál es la distancia desde el eje de giro hasta la fuerza? También es R. ¿Cuál es la fuerza? T2. Y de nuevo seno de 90 que es 1. Entonces no lo coloco acá. Obviamente aquí tiene que aparecer un eje de giro porque la polea no va a estar ahí flotando en el aire. Pues va a haber eje de giro por acá, va a haber un peso aquí, peso de la polea y la normal de la polea. Pero como el eje de giro está justo donde están esas fuerzas, pues los torques valen cero porque las distancias valen cero. Ya no hay más fuerzas, ya no voy a identificar más torques, entonces esto al final de cuentas tiene que ser igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular con la que se mueve la polea. Y ahí ya tenemos esto. Ahora, ¿cómo son los signos? Fíjense que para la polea la tensión 1 apunta hacia abajo, igual que la tensión 2. Entonces, la tensión 1 haría que la polea girase en este sentido. Aquí yo voy a asumir que no sé hacia dónde gira la polea, porque quiero mirar cómo son estos dos torques o cómo son los signos de esos dos torques. Entonces yo supongo que es una polea libre. Así que la tensión 1 haría que esta polea girara en sentido contrario a las manecillas de reloj. Luego su torque es positivo. Ahora, la tensión T2. La tensión 2 apunta hacia abajo también, entonces haría que la polea girase en sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto su torque es negativo. Ahora, vámonos para el signo de la aceleración angular, el alfa. Nosotros ya dijimos que M2 es más grande que M1, o sea que el sistema
el sistema se va a mover en este sentido. Por lo tanto, la polea va a girar en sentido de las manecillas de reloj. Y aquí que la aceleración angular también es negativa. Ahora, vamos a numerar las ecuaciones. Entonces tenemos ecuación 1, ecuación 2. Y para la ecuación número 3, recuerden que aquí yo voy a hacer, poniendo que aquí no desliza la cuerda, sino que la cuerda está en un excelente contacto con la polea, entonces no hay deslizamiento. Entonces vamos a decir que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración tangencial, que coincide con esta misma aceleración sobre el radio. Y vamos a tener en cuenta además que, como este es un solo disco, uno solo, su momento de inercia es un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Permítanme, yo coloco esto por aquí arriba. Voy a colocar esto por aquí arriba también. Entonces lo que hago es reemplazar estos datos aquí y entonces esto me quedaría RT1 menos RT2 igual a menos, aquí me quedaría un medio de la masa de la polea, R al cuadrado, y la aceleración angular, que es A sobre R. Ahora, pero fíjense que esta R se cancela con esta R, lo mismo de la clase pasada. Entonces, al cancelarse me quedaría menos un medio de la masa de la polea, R por A. Y aquí ya tengo esto. Ahora, fíjense que si yo tengo en cuenta esta parte de la ecuación y esta otra parte de la ecuación, ¿qué pasa con los R's? Yo puedo dividir toda la ecuación por R y ahora ya mi ecuación no va a depender de R. Entonces aquí voy a tener T1 menos T2 igual a menos un medio de la masa de la polea por la aceleración. Entonces fíjense que son los mismos pasos de la vez anterior. Y esta ecuación, ahora sí yo la voy a llamar ecuación número 3. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues de T1, de la ecuación 1 y la ecuación 2, yo las puedo restar para armar este T1 menos T2. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer ecuación 1 menos ecuación 2. Entonces me va a quedar T1 menos T2. Me va a quedar menos M1G más M2G, porque recuerden estoy restando, entonces menos por menos más. Entonces me queda menos M1G más M2G. Y esto tiene que ser igual, y cuando reste acá me queda M1A más M2A. Y de una vez voy a factorizar la aceleración. Entonces me queda M1 más M2. Y ahora lo que voy a hacer, a diferencia de lo que hice del video pasado, es decir, T1 menos T2 lo reemplazo aquí. Pero ¿qué hago? Este viene para acá y ahí ya queda. Entonces fíjense que donde está T1 menos T2 voy a reemplazarle menos un medio de la masa de la polea por A. Menos un medio de la masa de la polea por A menos M1G más M2G igual a la aceleración M1 más M2. Y este que está restando pasa a sumar, factorizo la aceleración. Y cuando yo factorice, lo que está multiplicando por la aceleración pasa a dividir. Entonces aquí yo voy a tener que, voy a colocar esto al lado izquierdo y todo esto al lado derecho. O sea, no es que vaya a pasar a sumar y a restar, sino que simplemente voy a cambiar las ecuaciones. Entonces, esto pasa a restar, entonces pasa a sumar, entonces cuando pase a sumar, factorizo la A. Entonces me va a quedar la aceleración factor de M1 más M2 más un medio de la masa de la polea igual a M2G menos M1G. Ahora paso a dividir, yo subo un toquecito esto, entonces fíjense que ahora la aceleración, entonces aquí me va a quedar M2 menos M1G, puedo factorizar la G si quiero, entonces puedo colocar aquí M2 menos M1 y esto que está multiplicando lo paso a dividir. Y ya queda el ejercicio resuelto. Entonces aquí tengo M1 más M2 más un medio de la masa de la polea. Todo esto factor de G. Ya calculamos la aceleración del sistema. Ahora fíjense que si yo comparo con el video aquel donde tengo el mismo esquema, salvo que la polea ya no va a tener una masa, su masa va a ser despreciable, o decir su momento de inercia es despreciable, entonces la masa de la polea es cero, entonces esto se va, y cuando eso se va obtenemos el mismo resultado de la vez anterior. Ustedes quieren, comparen con ese resultado y van a ver que va a dar exactamente igual. Entonces este factor de aquí, o este término que aparece aquí, pues proviene, ya sabemos, del momento de inercia. Ahora, uno le pueden decir, bueno, ¿y la aceleración con la que rota la polea? Ah, pues muy fácil.
Si esta es la aceleración tangencial, pues divídala por el radio y ya calcula el alfa. Entonces, con esta ecuación que está aquí arriba, yo puedo calcular la aceleración angular con la que está girando la polea. Pero necesito primero calcular la aceleración tangencial. Y eso es todo